Muchas gracias a todas y a todos por su presencia y su paciencia también para esta rueda de prensa. Con el propósito de clarificar lo que tiene que ver con lo concerniente a esta discusión o falso debate, digamos que un falso debate respecto a lo que se ha especulado sobre quién preside la junta directiva de la Junta de Coordinación Política. Y para tal efecto, pues ante ciertos acontecimientos que han hecho compañeros diputados de otros partidos en ánimo de apoyar a la supuesta presidencia del diputado Rubén Aguilar, nosotros queremos informarles lo que es, en términos legales, dentro del procedimiento de los ordenamientos y protocolos que devienen de la Constitución, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el propio reglamento, y al cual nosotros nos hemos ceñido, no nomás en esta ocasión, sino siempre, y por lo cual nosotros evidentemente desconocemos todo lo que han actuado las personas que apoyan la supuesta presidencia de don Rubén Aguilar, y por el contrario afirmamos que los resultados de la Junta de Coordinación Política de ese día de antier arrojan que la presidencia recae en la persona de un servidor. Y para esto queremos hacer una presentación, les voy a hacer una presentación de manera explicativa, para tratar de que todo el mundo, ustedes medios de comunicación, la opinión pública en general, y desde luego nosotros compañeros de los otros partidos que están en la otra posición, puedan tratar de entender a cabalidad qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que en derecho y en justicia debe ocurrir. Entonces, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Vamos a empezar por lo que la Junta de Coordinación Política dispone respecto de la votación ponderada, artículo 63, y dice que la Junta de Coordinación tomará sus decisiones por consenso. En el caso de que este no se obtenga, habrá una votación ponderada, en la cual los coordinadores de grupos parlamentarios o representantes de partidos tendrán tantos votos como integrantes. ¿Ok? Siguiente, por favor. Para este hecho, vale la pena aclarar que el periodo de la presidencia de la Junta de Coordinación Política del diputado Miguel Ángel Colunga tuvo su término el 31 de agosto de 2019. Esto por disposición también legal, en el artículo 28, es su fundamento, donde la legislatura tendrá 2 periodos ordinarios de sesiones cada año. El primero iniciará el primer día del mes de septiembre y concluirá más tardar el 31 de diciembre, y el segundo iniciará el día 1 de marzo y concluirá más tardar el 31 de, aquí está mal, bueno, de mayo es el periodo, perdón, sí, pero el año completo es agosto. Muy bien. Luego, este es el decreto, si no estoy mal, es el decreto 04 de 18, donde se decreta precisamente esta presidencia del diputado Colunga, 1 de septiembre al 31 de agosto del 19. Adelante. Y bien, entonces, si nos volvemos a la sesión de la Junta de Coordinación Política del pasado martes, que muchos de ustedes dieron testimonio y seguimiento, a lo cual les agradecemos mucho porque ayudará a clarificar las cosas, porque así fue y ustedes fueron testigos de ello. En la votación, en la propuesta para presidir, el diputado Rubén Aguilar se autopropuso y luego lo apoyaron otras fuerzas políticas, y para un servidor también una propuesta de la diputada Sarmiento, que por aquí nos acompaña, y también efectivamente se tomó la votación. 2 votaciones, como ustedes se dieron cuenta, a favor y en contra. Lo que reflejan estos números es, para ambos casos, que fue exactamente proporcional. En la primera, a favor de don Rubén, saca un 42%, derivado de ¿qué? De que el partido Morena, con sus 8 votos, el PRI con sus 3 votos, PT 2 y PRM 1,
suman 14 votos que se traducen en la votación ponderada, porque evidentemente no había un consenso, como dice la primera lámina, se tiene que ir a la votación. Son 14 votos que representan el 42% de sus votos. Y en contra fueron estos 51. En la siguiente votación, como ustedes dieron cuenta también, para un servidor a favor, de manera totalmente proporcional, de manera inversa, el PAN con sus 11 votos, Movimiento Ciudadano con 2, el PES con 4, y les explicamos eso, nos da 17 votos, que da un 51%. Eso es lo que deviene que la presidencia de la Junta de Coordinación Política le corresponde a un servidor. Aquí vale la pena aclarar, no se incluye el voto que representa el diputado Jesús Velázquez, porque él desde el inicio, ahorita hablamos de esa integración original, decidió no estar representado en la Junta de Coordinación Política por el PRI, al cual él sigue militando, pero él dijo en la Junta de Coordinación, a mí no me representan ahí. Y en el caso del diputado Frías, que a pesar de que en la primera votación, como ustedes se fijaron, cuando dice quiénes apoyan la propuesta de uno y de otro, él levantó la mano y apoyó mi propuesta. Sin embargo, para el efecto de la ponderada ya no se le tomó en cuenta por el hecho de que se cuidara ese voto por las disposiciones contrarias, que ahorita lo vamos a explicar también, para no estar de incluir en una violación, lo cual vamos a explicar que no se incluiría ninguna violación si se le tomara en cuenta también su voto, que en todo caso sería favorable a mi persona. Adelante. Miren, este es un escenario hipotético, ¿no? Escenario 2. Suponiendo, porque el PRI dice que la diputada Marisela ya migró acá, y ahorita les decimos por qué no ha migrado todavía. De todas maneras, esta votación me sigue beneficiando en proporción a la propuesta de don Roberto. Y un escenario tercero, para que también quede claro, y que en todos los casos el beneficio es a un servidor, adelante, es que si sumas el voto del diputado Frías, pues todavía aún más se aumenta esta votación. Estos dos últimos son escenarios hipotéticos, el que vale y el que está cantado y reflejado en el acta es el primero. Adelante. ¿Por qué decimos que el voto del representante de Nueva Alianza, hoy presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, sí vale? Porque a pesar de que hay una contradicción en la Constitución respecto de estos dos artículos, en este artículo es donde se dice que el presidente de la Junta de Coordinación, el presidente de la mesa directiva, no tiene voto en la Junta de Coordinación. Se contrapone contra este artículo de ahí mismo en la Constitución, que dice que los diputados, una de las prerrogativas, la número 1, es elegir y ser electo para todos los cargos de los órganos de gobierno del Congreso. Entonces, ante esta contradicción, pues evidentemente lo que aquí se desprende es que para el caso de la Junta de Coordinación Política resultó que en este caso hay una excepción, porque él vota en calidad de representante y no de presidente, porque no le puedes negar el derecho a un diputado a votar para elegir los órganos de gobierno, en ningún caso. Es una, digamos, una laguna que se subsana cuando el derecho mayor, evidentemente, y al no contravenir una disposición para eso, puede ejercerlo. Sin embargo, no se tomó en cuenta ese voto para que no, digamos, contaminar las cuestiones. En el caso del PES, que este grupo de diputados dice que no se le debe considerar, al día de hoy, el PES, o el grupo parlamentario que representaba al PES, ya no partido, pero para efectos del Congreso del Estado, sí tiene una representación todavía, y no solamente la tiene como tal, sino además es de 4 y no de 3. ¿Por qué? Porque en el decreto de conformación de grupos y representaciones vigente, insisto, que este decreto fue de hace un año, en el artículo 48 se dispone
que 4 diputados allí integrados en este decreto equivalen al 12% para efectos de la Junta de Coordinación Política. Y ellos alegan una sentencia del TRIFE, que por cierto les tenemos noticias. En esta sentencia del TRIFE habla exclusivamente de la conformación del partido político como tal, no así de los grupos parlamentarios que tienen que ver con los congresos locales o federales. No es el caso. Por lo tanto, no nos obliga como Congreso a acatar esa disposición. Esa disposición es para que los institutos electorales, tanto federal o nacional en este caso como locales, no le asignen un espacio en las juntas de deliberación cuando sesionan, no les entreguen prerrogativas y evidentemente los mandató a que ya se hiciera una extinción del partido y se entregaran los bienes del partido a la beneficencia pública o a quien corresponde. Tampoco, evidentemente, la ley se le puede aplicar retroactivamente. Ellos se conformaron así porque venían de distritos que participaron en una elección el año pasado y con el voto popular a través de ese partido llegan aquí al Congreso del Estado. Entonces, no hay tal retroactividad, no se le puede argumentar eso. Y tampoco era parte de la litis de la sentencia, como ellos alegan, llegar al tema de los grupos parlamentarios. Y por cierto, a ver, el día de ayer ya se pronunció el Tribunal Federal Electoral, la Sala Regional Guadalajara, la Sala de Guadalajara, donde el diputado Bazán ha estado a duro y dale con que pidió una aclaración de sentencia para estos efectos. Bueno, pues ya le contestaron, no sé si ustedes ya sabían, y si no, pues aquí sí lo leemos, pero el acuerdo del tribunal ayer respecto a esa petición del diputado Bazán del PRI dice el primero: es infundado el incidente de incumplimiento de sentencia planteado por el Partido Revolucionario Institucional. Segundo, se tiene por cumplir la sentencia emitida por esta sala en el expediente y acumulados, que tienen que ver con el partido. Dice parte de la argumentación de los magistrados, dice: lo argumentado por el Partido Revolucionario Institucional ni siquiera puede ser del conocimiento de este tribunal electoral, ya que lo relativo a los grupos o fracciones parlamentarias al interior de un Congreso escapa del control del ámbito electoral y pertenece al ámbito de derecho parlamentario, ya que participan de la naturaleza estructural interna del Congreso del Estado, y la finalidad de estos grupos es coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo, tal. O sea, se los podemos pasar si no lo tenían, con todo gusto, para que vean que las determinaciones del Congreso son propias y autónomas. No hay otra instancia que en este momento nos pueda obligar a acatar una situación así. En este momento lo digo y lo recalco. Pero eso ya, a lo que alegaba el diputado Bazán, ese incidente que promovió ya se ha contestado y no tiene lugar. Entonces, no hay materia en ningún caso. Por lo que hace al PES, o en este caso al grupo parlamentario del PES, ellos también tienen en cuando menos estos 10 estados fracciones parlamentarias o representaciones de grupos. En Hidalgo, en el Estado de México, y en uno inclusive en Baja California son presidentes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política como tal, y pues obviamente a nivel federal en ambas cámaras, Senado y diputados. Entonces no hay lugar esto de que el grupo parlamentario del PES no puede ser considerado con su votación. Sí es un grupo parlamentario porque, como les decíamos hace rato, en el artículo 48, cada grupo parlamentario, de conformidad con lo que dispone esta ley, es muy importante esto, al inicio del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, no dice cada año legislativo, es nada más una sola vez, al inicio del primer periodo, entregará a la presidencia de la mesa directiva la documentación siguiente: acta en la que consta la decisión de sus integrantes. Esperen, para atrás. No, ahí. Y este momento ocurrió hace un año, y ahí decía quiénes eran los que integraban. Aquí obviamente, como fue hace un año, aún la coordinadora era la diputada Sáenz, el diputado Velar, Marta Lemus y Misael Mañez. Bueno, ellos siguen siendo, ese es el único
decreto, documento que priva en este momento en el Congreso del Estado de Chihuahua, que dice que la integración de los partidos es así. Por lo tanto, la representación del Congreso, de acuerdo a ese mismo decreto de ese tiempo, que no ha variado, hay un intento de modificar que no se ha cumplimentado, ahorita lo vemos. Es el PAN con 33, Verde 3, Nueva Alianza 3, Partido Encuentro Social o Grupo Parlamentario. ¿Yo le pico? Perdón. Disculpe. ¿Qué hago? Yo le pico. Perdón, pero ponle en pantalla grande. Bueno, entonces, ahí. Mande. Ahí está. MC6, Partido de Trabajo 6, el PRI. Pusieron en azul el PRI y no fue con los planes de vender. Y Morena 24. Sí. El diputado Jesús Velázquez, como les comentamos, representa 3%, pero no se considera para efectos de la toma de decisiones de la Junta de Coordinación, porque él no está representado por el PRI en este caso. Adelante. El procedimiento de la diputada Marisela Sáenz, esto es muy interesante para que todos lo vean. Ella decide cambiarse un partido político, como ustedes saben, eso no es materia de esta discusión. Lo que ocupa en estos casos es, ella da una carta de intención a la presidencia para que a su vez lo tramite entre dos instancias, primero a la Jucopo para el aviso, que se haga el dictamen y la Jucopo lo manda al pleno. Todo eso ya ocurrió. Sin embargo, para que termine de cumplimentarse ese cambio, tiene que hacerse una declaración de cambio de integrante, que obviamente modifica el decreto que acabamos de ver. Ese decreto que acabamos de ver cambiaría y diría que el grupo parlamentario de Encuentro Social sería de 3 y el Partido de Revolución Institucional sumaría una más, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, eso se tiene que hacer en la declaratoria por el presidente del Congreso y se informa al pleno. Sin embargo, cuando esto iba a ocurrir, el pasado, del 5 creo, no sé qué día, el diputado Bazán, al saber que en esa declaratoria él pensaba que por la modificación también en su alegato iban a eliminar al grupo parlamentario del PES, y al ver que estaba integrado ahí, optó y pidió que se bajara ese asunto hasta que se resolviera todo esto. En aras de que se aclarara lo que tenía que aclararse, se bajó del orden del día esa aclaración y por consecuencia en su intento para que no se considere el PES, pues tampoco permitió que la diputada Marisela se integrara al PRI. Entonces, por lo tanto, la diputada Marisela, para efectos de la integración, lo que mandata la ley respecto a la integración de los grupos parlamentarios, ella sigue participando en Encuentro Social, y la representación que tiene la utilizó el diputado Maínez en su calidad de coordinador. Entonces, esto ocurrió así. Esto era lo que iba a pasar, y bueno, pues ya está como, digamos, en una etapa de que nada más se haga la declaratoria, pero pues evidentemente tendrán que, o se someten a que reconozcan ellos a que Encuentro Social el grupo parlamentario para poder integrar a la diputada Marisela al PRI. Si no, eso pues nunca va a pasar y se va a quedar todo como hasta ahora. Adelante. ¿Ahí terminamos? Bueno, pues espero haber sido lo suficientemente claro. Quien tenga una pregunta, con todo gusto estamos para atenderlos. Con todo esto, lo que queremos dejar en claro es que nosotros vamos a hacer valer la ley en términos de lo que ya escucharon aquí. Hay 3 ordenamientos que aquí en el Congreso nos mandatan a nosotros: la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento. Todos ellos nos hemos apegado en estricto derecho y a los procedimientos, y lo que esté en duda se convalida por los propios órganos respectivos, y haremos valer el voto ponderado hacia nuestra persona para que se reconozca como tal la presidencia de la Junta de Coordinación Política y podamos ya como Congreso seguir avanzando en los trabajos que devienen
por mérito de la propia Junta de Coordinación Política y todas las demás actuaciones que se deban hacer. Entonces, dos órdenes, Antonio, Raúl, aquí las chicas de frente, adelante uno por uno. ¿Tienen micrófono? No, sí, menos. Diputado, preguntarle si la interpretación que se da es de la misma sala Guadalajara, ¿cuándo lo recibieron? Sí, ayer. Ok, y si habrá responsabilidades para los diputados, porque ahorita están ejerciendo a lo mejor las facultades, firmando documentos como Junta de Coordinación Política. Mira, muy interesante eso. La verdad, nuestro interés no es evidentemente sancionar a nadie. Yo creo que están actuando en una situación desde su punto de vista jurídico de interpretación. A todas luces es ilegal y fuera de toda trascendencia jurídica y política lo que están haciendo. No completa ni siquiera el quórum para los efectos de sesionar. Pero más allá de eso, todo eso es inválido. No tienen la mayoría para hacerse de la presidencia. Es por eso que la explicación trata de ilustrar quién preside y quién no preside. Y por consecuencia, bueno, pues queremos que todos ustedes entiendan y los que nos están escuchando y viendo y demás, y ellos mismos sepan que parten de un falso debate, porque ellos alegan que son 7 partidos y no 8, los 7 grupos parlamentarios, perdón, para hablar en los términos del Congreso. Y eso ya se los acabamos de demostrar, que no es así, que de acuerdo a los procedimientos está la integración de los grupos parlamentarios, eso no ha cambiado, es vigente lo que está, y de lo que deviene de todo eso son con lo que nosotros nos hemos manejado en el margen de maniobras que da el Congreso en estos órganos. Gracias. Diputado, ¿ya tuvo usted un diálogo, algún acercamiento con el resto de los coordinadores? ¿Y para cuándo convocaría la COP? Mira, ayer platicamos después de la sesión, buen rato. La verdad es que no llegamos a ningún acuerdo en ese momento. Ellos continuaron con su idea de sesionar, ustedes ya dieron cuenta de eso. No sé a qué se atengan. Hemos estado hablando con algunos por separado, con el ánimo de llegar a eso y no ni tomar ventaja ni aprovecharnos de absolutamente nada, simplemente de tratar de explicarles todo esto de manera, digamos, didáctica, para que entiendan que nosotros partimos de un razonamiento jurídico y nos estamos apegando a él lisa y llanamente. Y si una vez que se comprenda eso, podemos entonces sentarnos a la mesa, pues entenderán que a partir de ahí podamos ya proceder. Y bueno, pues en todo caso, una vez que se haga efectiva esta declaratoria que estamos solicitando a la presidencia del Congreso, pues evidentemente invitaremos a sesionarnos lo más pronto posible. Si continúan, pero estaba aquí. ¿Sí? Si continúan desconociéndolo como presidente de la Jucopo, ya tienen definida qué ruta van a seguir. Por ejemplo, si convocan a sesiones de Jucopo y no van todos, no sé si ya vieron si hay algún tipo de sanciones que se les puedan aplicar o qué es lo que van a... Pues insisto que nosotros no estamos previendo sancionar a nadie, queremos convencerlos con los argumentos que les acabo de plantear a todos ustedes, hacerlos ver que no hay razón por lo que hace al PRI respecto de la situación del grupo parlamentario del PES y que algunos lo siguen. Ahí están ya las sentencias, las nuevas resoluciones en ese sentido. Somos un órgano autónomo que se autodefine por la decisión de las mayorías y los votos que se suman. Como yo les he dicho a todos ustedes siempre, hay que ganar y perder democráticamente con la ley y con la voluntad de los compañeros. A eso nos sometemos todos y eso es lo que estamos nosotros alegando. Desde su punto de vista, coordinador, ¿cuál cree que sea el fondo de este conflicto por la presidencia de la República? Bueno, yo creo que hay legítima interés de alguien más de poder presidir. Este Congreso tiene una característica muy especial y ustedes lo han visto, yo creo que el Congreso, la legislatura más bien, con más pluralidad que hay en años. Y bueno, pues ante esa pluralidad lo que nos obliga es entablar diálogos. Pero los diálogos parten de algo muy sencillo y la base de todo es la razón jurídica. Por eso hay unos entendimientos y
luego lo jurídico se hace político y se van avanzando. Y la verdad es que yo quiero pensar que hay un interés legítimo, en este caso de don Rubén, de tratar de presidir, pero lamentablemente el voto mayoritario no le favoreció. Ya les explicamos por qué, cómo es el peso específico de cada quien en la ponderación, y por consecuencia en esta ocasión no le toca es presidir y recae en un servidor. Eso es lo que vamos a hacer valer y es lo que pretendemos. Y una vez que se reconozca eso, pues avanzar. Quien se quiera sumar, pues bienvenido. Eso nunca nos hemos negado, pero siempre dentro del marco de la ley. Diputado, ¿no puede asumir entonces la presidencia hasta que no sea leída la declaratoria, verdad? Sí, no necesariamente leída, sino que se haga efectiva. Para eso la Junta de Coordinación Política tiene una secretaría técnica, el presidente tiene su facultad, él lo declara, lo decreta y se acabó. Lo que iba a pasar, por cierto, el día de ayer, que algunos de ustedes medios cayeron en la trampa de que era un albazo o era un madruguete por parte de nosotros y de la presidencia en este caso, pues no es así. Si la sesión de la Junta de Coordinación fue el martes, la siguiente sesión estaba pactada para el miércoles a las 9 de la mañana. Como ustedes saben, previo a cada sesión, la mesa directiva sesiona media hora antes más o menos, y en ese momento se inscriben los asuntos que pueden agregarse al orden del día. ¿Qué asuntos se tenía que agregar? Pues el de la decisión de la Junta de Coordinación del día anterior, de la tarde anterior, por virtud de que en el reglamento y en las reglas del juego dice que además tardar la tercera sesión del periodo que corre, debe de haber nombrado un presidente de la Junta de Coordinación. Por eso es que se fue ese día y por eso se tenía que hacer el día siguiente. No hubo ni albazo, ni madruguete, así está pactado y así está planeado, y quien tiene la capacidad de hacerlo es cualquier miembro integrante de la mesa directiva o el propio presidente, desde luego, por información que le provee quien lleva la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política, que es en este caso el titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos. Es un procedimiento establecido. Que no conozcan procedimientos y leyes, pues esa es otra cosa. Pero yo les pido a ustedes también que no caigan en esos juegos, porque la verdad es que no fue así. Simple y sencillamente se actuó en el espacio y en el órgano de gobierno del Congreso que había en ese momento. La otra opción hubiera sido no hacerlo ahí y pedir una moción en el Pleno y decir: oiga, presidente, ¿qué le informaron de la Junta de Coordinación Política? ¿Quién preside? Y lo hubiera hecho igual. La información de la declaratoria, a pregunta expresa, es simple y llanamente para compartirle a los diputados que hubo un resultado el día anterior y el presidente es tal diputado. Eso es lo que es. Diputado, también una aclaración. Perdón, las damas primero. Gracias. Pero ahorita volvemos. Con Omar Bazán ya platicó el tema de la resolución del tribunal, y si sí, ¿qué le dijo? No, fíjate que esa joyita me acabo de entrar hace ratito, por eso me tardé. Que me dijeron: ahí hay algo interesante que puede servirles a los medios de comunicación. Y ojalá con eso también les pueda entender, y como con todos, o sea, platicar, estamos abiertos, siempre estamos abiertos al diálogo. Nada más que yo siempre les digo, nada más que con la verdad y con la ley, y de ahí lo que quieran. Y en este caso, pues no les asiste. Entonces, nada más también para aclarar, el día de ayer que ustedes se reunieron como Junta de Coordinación Política, donde se iba a tornar esto, A ver, ¿otra vez? donde se iba a llevar a cabo la firma de la declaratoria que iba a pasar al Pleno en la mañana, que usted comenta que los medios de comunicación, pues, nos vimos con la finta, ¿no? Sí. de lo que estaba ocurriendo. No hubo acceso a los medios de comunicación, entonces también nos dejan en desventaja a nosotros de malinformar a la ciudadanía, porque por un lado se dice una cosa y por otro lado yo no soy miembro de la mesa directiva, pero desconozco si estaban enterados o no. Lo que quiero decir es que alguien dijo, a lo mejor no fue o les dijo, les comparto, algunos de ustedes nos quieren madrugar y quieren o dar un albazo, ¿no? Y la verdad de las cosas es de que en la mesa directiva los diputados que son miembros de ella llegan y pueden todavía enlistar, adicional al orden del día que se circuló un día anterior a las 5 de la tarde, asuntos de relevancia o, bueno, de su interés, simplemente, o decisiones pertinentes del Congreso. Y en este caso, pues, es lo que ocurrió. Digo, desconozco lo demás, pero bueno, aceptamos esa parte de discriminación. Ahí los que están en la mesa directiva, pues ahí que lo tomen en cuenta. ¿Cuándo va a ser la publicación en el periódico oficial de la declaratoria?
pues yo espero que la verdad posible, no depende de mí eso. ¿Cuál es el procedimiento que sigue para darle legalidad a esa explicación que usted está dando? ¿O se va a quedar así o qué van a hacer? ¿Qué procede legalmente? No, pues ya que lo declare el presidente y tan se acabó. Y ya entonces nosotros tomaremos control de ese nombramiento. Si alguien sigue inconforme, esta explicación es justamente para eso, para que se entienda de que no hay ni agandalle, ni aferramiento, ni absolutamente nada de eso. Es simplemente el apego a la legalidad. ¿Quién tiene votos? ¿Por qué los tiene? ¿De qué manera? ¿Cómo se van distribuyendo? Y se llega a conclusiones. Pero para que eso se dé, necesita hacerse una convocatoria, volverse a reunir. No, eso ya se dio, ya se votó. Eso ya ocurrió el martes pasado. Ahí, ustedes que estaban ahí todavía presentes, dieron cuenta cuando se da esa votación, ellos se levantan y hacen allí pues este asunto de que toman protesta, de que no, porque en su lógica, para su interés, lo que ellos no reconocen, parten de dos supuestos falsos: no reconocer al grupo parlamentario de Encuentro Social, por lo tanto se lo restan a un servidor, y el otro supuesto falso es le otorgan al PRI una votación de representación de 5 diputados que solamente tiene 3. ¿Me explico? Entonces por eso no hay mucho más que hacer. Se toma nota, se levanta el acta, se manda a la presidencia declara y se acabó. De igual manera se habló de la intromisión del Poder Ejecutivo. ¿Hubo tal intromisión en la decisión, en este...? No sé quién dijo eso, por qué lo dicen, el que lo diga, que lo afirme, sino que se tenga las consecuencias. También señalaban que la Secretaría Técnica estaba trabajando para el Partido Acción Nacional, no para la totalidad de las fuerzas parlamentarias, que iban a solicitar una investigación. ¿Cuál sería su opinión al respecto? ¿Quién dijo eso? Ayer la Jucopo de Rubén Aguilar. A ver, ¿qué? Número uno, no más hay una Jucopo. Esa con todo respeto no existe. Es una reunión de cuates que jugaron a Jucopo, nada más. No existe la verdad. Entonces todo lo que ya acordaron, hagan cuenta que no existió. Es más, no ocurrió. Y con eso también, para que vean que somos buena onda. ¿Alguna otra pregunta? Diputado Velázquez, gracias mucho por acompañarnos como siempre. Pues si ya no hubiera más, sí, ¿Te sientes con la capacidad de poder solucionar este conflicto con estas fracciones parlamentarias? Sobre todo porque ya los ánimos se ven muy polarizados. Inclusive la bancada de Morena está federalmente con Rubén Aguilar, la del PRI se diga, inclusive la cuestión del tema de las lagunas legales. Comentado, también ellos dan ciertas interpretaciones. Por ejemplo, mencionan que el voto ponderado no necesariamente se llevó a distancia, porque como mayoría como fracciones, ellos harán 3 fracciones más la representación del verde, y en ese momento el Partido de Encuentro Social, no sabemos si todavía habría llegado la resolución del Tribunal de la Sala de Guadalajara. Hasta ese momento parecería la interpretación que todavía la fracción como partido del PES no existiera hasta ese momento, hasta salvo la resolución. Entonces, a lo que voy, ellos sostienen, Rubén Aguilar sostiene que es el presidente, ayer inclusive hizo comentarios. ¿Por qué no escucha lo que aquí yo les acabo de...? Entonces, aquí la pregunta es, déjame finalizar, ¿cómo le van a hacer? Porque, bueno, tú lo explicas legalmente desde un ángulo también legal, pero hay aspectos todavía, lagunas que no hay mucha claridad, parecería. No, las pocas lagunas que están salvadas y no digamos, interfieren con el resultado en mi beneficio, digamos, que es lo de Nueva Alianza y lo del PES. Suponiendo que todo eso ocurriera, en el caso de Marisela y en el caso de diputado Prieto, lo que ellos alegan, por eso digo, qué bueno que ustedes estuvieron ese día, porque transmitieron algunos hasta en vivo. Se dice el reglamento o el protocolo de la Junta de Coordinación, cuando en una situación de elección o de votación de un asunto de la Junta de Coordinación Política no se llega al consenso, entonces
por lo tanto se va al voto ponderado. Es en automático. Obviamente al haber dos propuestas, pues ya no hubo consenso. Entonces, por eso se los pusimos al principio, justamente para evitar esa duda. No hay ninguna laguna en este caso, no hay ninguna duda. Se pasa el voto ponderado en automático. O sea, a ver, dos planillas que van. Entonces, esa legata es un falso debate. ¿Alguien más? Sí, claro. Diputado, realmente como presidente de la JUCOP, usted tiene ya algún proyecto, algo para poder, o mecanismo para poder resolver el problema. O sea, aquí el problema es la división que ya está demasiado marcada, y ante la sociedad, pues la legislatura pues se ve un poquito, ustedes saben, sí, pero como presidente, que es una de las funciones precisamente es esa, ¿no? De consensar y de poderlo tener logros y objetivos dentro del Congreso, pues yo supongo que usted tendría ya por ahí ya pensando cómo ir maniobrando para poder llegar otra vez a... Miren, voy a responderte con lo que ya dije de la pluralidad de este Congreso. Sí. Esta pluralidad de esta legislatura es muy interesante y nos hace tratar de ser mejores personas, mejores políticos y mejores diputados. Por lo tanto, esa capacidad de diálogo nunca se debe de olvidar. Y ustedes han dado cuenta aquí mismo, cómo don Rubén hace medio año apoya la reestructura y otros no, cómo el PRI apoya la presidencia de Frías y apoya a don Rubén, cómo el propio Alejandro y don Rubén han tenido algunos ziquizapes en algunas reuniones, así personalmente, y ahora están en ese lado. Pues la política es así. Me toca presidir justamente eso, la Junta de Coordinación Política. Entonces, pues hay que hacer política. Eso se resuelve hablando y dialogando más. Pero, insisto, con la ley y con la verdad de frente. Si no, no se puede. Gracias. ¿Alguien más? Pues muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia. Esperemos que haya sido aclarada y haya servido de algo esta rueda de prensa. Gracias, muy amable.